Buenas tardes, mi nombre es Alexis Bracho, participante del seminario de doctorado de gerencia del seminario de pequeña y mediana empresa en Venezuela. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre las bases filosóficas de la pequeña y mediana empresa en Venezuela. Es algo un poco, como yo desde el punto de vista que yo lo veo, algo ecléctico porque no hay una filosofía específica como hablar de estructuralismo, hablar de tal comparso, hablar de marxismo, hablar de positivismo o hablar de Kant, de Weber, de esos grandes filósofos, porque en nuestro país en realidad no hay una filosofía como tal. Si vamos a las empresas como se empezaron a formar aquí, muchas fueron empresas de familia. Luego, posteriormente, esas empresas de familia han ido creciendo, algunas han estado estables, han crecido y se han fortalecido y han tenido una estructura como tal, como empresa. Entonces ahí tendríamos que ver cómo es el estructuralismo, porque la empresa se estructura donde los trabajadores, como tal, algunos saben qué hacer y cómo hacerlo o se les tiene que decir para hacer las cosas. Entonces vemos la parte del estructuralismo. Otra cosa también que podemos verla allí es la parte del conductismo, que es como la forma, como dice el gerente, en este caso la persona que dirige la empresa, si no ha cambiado desde el concepto de familiar a empresa como tal, donde en la filosofía de la empresa tiene que ver con, por ejemplo, el método DEMI, que es control de calidad, donde vemos esa terminología, o vemos esa filosofía de empresa que realmente se lleva un control de calidad de todos los procesos por medio del proceso. Aquí no se puede ver muy claramente, digamos, empresas como ese tipo, siempre y cuando esta empresa haya agarrado como para sí una filosofía de real crecimiento, como existe en otras partes, lo que llaman corporaciones. Aquí hay empresas que se pueden ver a simple vista que han crecido, se mantienen y tienen lo que es una imagen corporativa. Muchas empresas, de pequeña y media empresa, uno ve esa parte, la pequeña y media empresa, una imagen corporativa, ve algo más pequeño, más familiar, y por eso es que vemos más que todo estructuralismo, una parte del positivismo que se puede apreciar allí, pero yo en lo particular pienso que es un poco más ecléctico, no es una específica que una empresa como tal, de mediana y pequeña empresa, tenga una filosofía en particular como lo hacen en otras partes del mundo, que están orientadas, por ejemplo, al funcionalismo, están orientadas a algo, por ejemplo, a lo que establecía tal comparso, o en algunos casos todavía por allí hay algunas empresas que tienen algunos vestigios, que tienen algo de socialismo, pero que no en realidad están enmarcadas en el mercado como tal o funcionan así. En nuestro país, si lo vemos, es más como más familiar, más pegado hacia la familia, y no se determina delinear en qué función va la gerencia, sino que siempre hay algo que se toma en cuenta, que es la parte de lo que piensa el gerente. Y el gerente, si no tiene una orientación, si el gerente en sí, que es la cabeza visible de la empresa, no tiene una filosofía como tal, y si lo que hace es más pasional por la parte familiar, entonces ahí es donde viene el problema. Por eso es que para mí en lo personal yo pienso que una filosofía específica, estructuralismo, funcionalismo, positivismo, algo relacionado con el marxismo, no se ve a simple vista, sino que más bien una mezcla entre una cosa y otra, porque hay una parte comunitaria, como el Estado comunitario, que tú ves que allí son un conclave que se reúnen y dirigen la empresa en función de lo que ellos quieren hacer. No es como hay una persona invisible que es el presidente de la empresa, dirige, establece política, directrices, puede tener sus técnicos. Aquí no se ve esa parte, aquí no se ve ese control como tal. Es posible que algunas empresas tengan control del proceso, algunos no lo tendrán, y en ese sentido no pueden. Una empresa como tal, para crecer, necesita tener control de todo tipo de procesos, necesita llevar su control de calidad, tanto administrativo como de los productos que produce, como de la parte de mercadería, o sea, la parte promocional, colocar el producto, la imagen del corporativo de la empresa. Esa parte así, como tal, somos pocas empresas que logran llegar al producto y que ese producto esté allí en el mercado. Y cómo funciona toda una empresa en ese sentido, que es uno de los que puede apreciar en este país. Muy pocas empresas, más que todos son artesanales, e inclusive hay empresas que han sido partiendo de cooperativas. Entonces ahí tenemos una filosofía que es el cooperativismo, que no es una filosofía muy particular, sino del Estado comunitario, no es en ese sentido, no de la parte del funcionalismo
positivismo como tal que establecían otros autores o lo que establece Maquiavelo. Muy buena tarde. Gracias.